A menudo escuchamos que vivir con miedo es como morir en vida. Y aunque esta frase puede sonar impactante, tiene una verdad profunda escondida en sus palabras. Pero, ¿qué significa realmente vivir con miedo y cómo puede eso afectarnos? Hoy quiero contarte una historia que, tal vez, te haga reflexionar sobre lo que realmente es el miedo y cómo cambia nuestra forma de vivir. Esta es la historia de un pequeño ratón, que aunque parece simple, refleja la batalla interna de muchos de nosotros, esa que lucha contra lo incierto, contra lo que no podemos controlar, la muerte. Este ratón no era un roedor común. Vivía en un mundo lleno de colores vibrantes, un valle lleno de flores silvestres que danzaban al ritmo del viento y campos dorados que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Era un lugar idílico, lleno de vida. Las aves cantaban por la mañana y el sol siempre parecía brillar con un calor suave y reconfortante. Podría haber sido el escenario perfecto para una vida tranquila y feliz, pero había algo en el corazón del ratón que le robaba la paz, algo que nadie más parecía ver. Ese algo era el miedo. El miedo a la muerte, esa sombra invisible que se arrastra a las mentes más vulnerables. A pesar de que su mundo estaba lleno de belleza, este ratón no podía disfrutarlo porque siempre estaba pensando en lo que vendría después. Mientras otros ratones corrían alegres por los campos, disfrutando de la vida, el ratón se quedaba en su madriguera, atrapado en sus pensamientos oscuros. Sabía que los ratones, como él, no viven muchos años, y eso lo obsesionaba. El tiempo se le escurría entre las patas como agua en un río, y no podía dejar de pensar. ¿Y si hoy es el día en que todo se acaba? ¿Y si ya no tengo tiempo para disfrutar de lo que tengo? Este temor lo seguía cada mañana, cuando el sol se alzaba en el horizonte. Mientras los demás se lanzaban al campo con alegría, corriendo, saltando, viviendo, él solo podía mirar el cielo y preguntarse cuántos amaneceres más tendría. La belleza del día no le hablaba, no lo tocaba, porque su mente estaba llena de dudas y miedos. ¿Y si me llega la muerte antes de que pueda aprovechar estos momentos? Pensaba, sin darse cuenta de que el simple hecho de pensarlo lo estaba alejando de la vida misma. Pero no era solo en las mañanas cuando el miedo se hacía presente. En las noches, cuando el silencio del campo se hacía profundo y el viento susurraba entre las hojas, el ratón se sentaba en su madriguera, incapaz de dormir. La quietud de la noche, que para muchos era un momento de descanso y paz, para él era un recordatorio cruel de lo efímera que es la vida. ¿Y si mañana ya no despierto? ¿Y si esta noche me encuentro con la muerte? Se preguntaba mientras sus ojos se cerraban pero su mente no encontraba consuelo. Lo peor de todo no era que el ratón temiera por sí mismo, sino que también temía por su familia. Estaba tan preocupado por lo que podría pasar en el futuro que se estaba perdiendo el presente. Su esposa, una ratona amorosa y sabia, siempre le decía con cariño: «Deja de preocuparte tanto por lo que podría pasar. Estás perdiendo todo lo que tenemos ahora». Pero él no podía escucharla. Estaba ahí, rodeado de su familia, disfrutando de sus pequeños hijos, de la calidez de su hogar, pero su mente no podía desconectarse del futuro. Siempre se veía a sí mismo en la última página de su vida, y ese pensamiento lo aislaba de las risas de sus hijos, del amor de su esposa, de la sencillez de los momentos que realmente importaban. La esposa del ratón lo veía triste, ausente. Lo observaba mientras él se sentaba a su lado, pero su mirada estaba vacía, distante. Ella le contaba historias a los niños, les preparaba las comidas con cariño, les enseñaba a ser valientes, a disfrutar de lo que la vida les ofrecía. Pero él, aunque estaba allí físicamente, no podía conectarse. Su mente estaba atrapada en las sombras del miedo. El miedo a la muerte lo había convertido en una especie de prisionero de su propia vida. Cada vez que su esposa le tendía la mano, cada vez que su familia lo llamaba a unirse a la risa, él se sentía incapaz de participar. En su mente solo resonaban preguntas oscuras. ¿Para qué hacer planes si todo esto se va a acabar? ¿Para qué disfrutar si un día ya no estaré aquí para hacerlo? Las palabras de su esposa, llenas de amor, se deslizaban por sus oídos como si él no pudiera escucharlas. Lo que ella le decía, aunque llena de ternura, parecía inútil. El miedo lo había atrapado con tal fuerza que no podía ver lo que estaba justo frente a él. No se trataba de una vida vacía, sino de una vida que se estaba vaciando a sí misma, por el temor de lo que aún no había llegado. Y es que, a veces, el miedo al futuro puede robarte presente más que cualquier otra cosa. La vida del ratón era plena, llena de amor, de momentos sencillos, pero no podía apreciarlos. En su cabeza, todo lo que amaba estaba al borde del abismo, como si cualquier día fuera a desmoronarse. Cada segundo que pasaba lo vivía con la sensación de que era un tiempo prestado, algo que se le escapaba entre los dedos. Era triste,
porque en lugar de estar agradecido por cada día, el ratón estaba perdiendo la oportunidad de disfrutarlo. Cada sonrisa de su esposa, cada mirada de sus hijos, cada día soleado, se convertían en momentos fugaces que se desvanecían antes de que pudiera saborearlos. La muerte no lo había tocado aún, pero el miedo a ella ya lo había consumido por completo. Estaba tan ocupado mirando al futuro, tan centrado en lo que podía ir mal, que no se daba cuenta de lo que estaba perdiendo ahora mismo. Aquella noche, el ratón no podía soportarlo más. La ansiedad lo mantenía despierto, como si una sombra invisible se hubiera apoderado de sus pensamientos. El miedo a lo que vendría, a lo incierto, lo acosaba sin cesar, impidiéndole encontrar descanso. La luna brillaba con fuerza en el cielo nocturno, bañando el campo con su luz plateada, mientras el viento suave jugaba con las flores, creando un murmullito tranquilizador. Pero para el ratón, todo aquello se sentía distante. No podía dejar de pensar en la fragilidad de la vida, en cómo todo lo que amaba algún día desaparecería. Con un suspiro profundo y agotado, decidió salir de su madriguera, buscando algo que le ofrecía consuelo, aunque sabía que no encontraría respuestas. Caminó por el campo, dejando que sus patas se hundieran en la tierra húmeda. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si la ansiedad de su alma lo empujara hacia adelante. En su mente, las preguntas seguían dando vueltas, una tras otra, sin encontrar respuesta. ¿Por qué la vida tiene que ser tan breve? ¿Por qué me das amor, amigos, sueños, si todo se va a ir tan rápido? Su pecho se apretaba con el peso de esas dudas, mientras su corazón latía desbocado, incapaz de encontrar la calma. Llegó hasta un árbol grande, cuyas ramas se alzaban hacia el cielo como si quisieran tocar las estrellas. Exhausto, se sentó debajo de él, buscando refugio en su sombra. Miró hacia arriba, observando la luna, que parecía observarlo él también, como si todo estuviera conectado en una quietud inmensa. Dios, ¿por qué la vida es tan corta?, murmuró en voz baja, sin esperar una respuesta. Si todo se va a perder al final, ¿para qué vivir? ¿De qué sirve esforzarnos si al final todo lo que amamos desaparecerá? Si al final todo se convierte en polvo. Con esas palabras, una brisa fría recorrió el campo, moviendo las hojas como si quisiera dar respuesta, pero solo dejó un vacío más grande en su corazón. El ratón se sentía perdido, atrapado en un mar de pensamientos oscuros y preguntas que nadie podía contestar. No sabía si lo que estaba sintiendo era tristeza, miedo o simplemente desesperanza. Había perdido la capacidad de ver la belleza que lo rodeaba, porque su mente solo estaba ocupada en el futuro incierto. ¿De qué servía vivir si al final todo se desvanecía? De repente, algo extraño sucedió. Mientras el ratón se sumergía más y más en su desesperación, sintió una presencia. Primero fue un frío inexplicable que recorrió su espina dorsal, un escalofrío que le hizo erizar los pelitos de la nuca. Levantó la vista, y allí, en la oscuridad de la noche, apareció una figura. Era una sombra flotante, de una oscuridad profunda, tan imponente que le hizo sentir como si el propio aire se hubiera detenido. El ratón se quedó paralizado, con el corazón a punto de saltar fuera de su pecho. La figura parecía no moverse, pero a la vez estaba por todas partes. Por un momento, el ratón pensó que la muerte había llegado finalmente a buscarlo. Pensó que aquel momento tan temido, el que lo había acompañado durante tanto tiempo, estaba por ocurrir. ¿Sería este su último día? ¿Había llegado el final de su corta vida? Las dudas y el miedo lo embargaron aún más, y la sombra se fue acercando, sin prisa, con una calma perturbadora. Pero, antes de que pudiera decir una palabra, la figura habló. «No temas, pequeño ratón», dijo la voz profunda, como un susurro que parecía venir de todas partes a la vez. Era una voz grave, pero no amenazante, llena de un eco que resonaba en el viento. «No he venido a llevarte, pero te he oído. Has invocado tus propios temores, y por eso he aparecido». El ratón, temblando de miedo y con la voz entrecortada, apenas pudo responder. «¿Por qué estás aquí? Si no me vas a llevar, ¿qué sentido tiene que me muestres tu rostro? ¿Por qué ahora, después de tanto miedo, decides presentarte ante mí?» El miedo le había paralizado las patas, y su mente luchaba por procesar lo que estaba viviendo. La figura frente a él era imponente, como algo más allá de la comprensión de un ser tan pequeño, pero al mismo tiempo algo en ella parecía tranquilizador, como si hubiera una razón detrás de su aparición. La figura oscura se inclinó ligeramente hacia él, y el ratón sintió el peso de sus palabras antes de que fueran dichas. «El miedo te ha traído aquí, ratón», dijo con suavidad, pero con una firmeza que atravesaba su alma. «El miedo ha hecho que pierdas la vista del presente,
que te ahogues en pensamientos que no puedes controlar. Has llamado mi atención con tus preguntas, tus dudas, tus angustias. Pero mi propósito no es arrebatarte la vida. No, pequeño ratón. Mi propósito es mostrarte algo importante. El ratón, con la mente desbordada por la confusión, intentó entender lo que la figura le estaba diciendo. ¿Cómo podía una figura tan temida, como la misma muerte, estar allí para enseñarle algo? En su mente, la muerte solo era un final, un cierre definitivo. No imaginaba que pudiera tener algo que enseñarle. Sin embargo, algo en la forma en que la figura lo miraba lo calmaba de manera extraña, como si hubiese una sabiduría profunda en su presencia. El ratón no sabía si debía estar agradecido o aterrorizado, pero sus palabras salieron como un susurro. ¿Qué es lo que me quieres enseñar? ¿Cómo puedo aprender de ti si todo lo que has representado para mí es el final? La figura osciló en la penumbra, su presencia envolvente y distante al mismo tiempo. No se trata de la muerte en sí, ratón. Se trata de cómo vives antes de que llegue. La muerte no es el final. Es solo el cierre de un ciclo. Lo que importa es lo que haces con el tiempo que tienes, cómo eliges vivir cada día. Has gastado tanto tiempo pensando en lo que se va a ir que has olvidado lo que realmente importa, lo que tienes aquí y ahora. El ratón, aún temeroso pero intrigado, se quedó en silencio. Cada palabra del ángel de la muerte resonaba en lo más profundo de su ser. ¿Era esto lo que había estado buscando toda su vida? Había estado tan centrado en su miedo a lo que vendría que había olvidado lo que podía hacer mientras aún estaba aquí, viviendo. La figura oscura, que había estado observando al ratón con una calma serena, dio un paso hacia él. Aunque su presencia seguía envuelta en sombras, había algo en su actitud que transmitía paz. El ratón, aún temblando por el encuentro, sintió que sus nervios empezaban a calmarse. La voz profunda del ángel de la muerte resonó una vez más, pero esta vez con una claridad que le atravesaba el alma. La vida no se trata de cuántos años vives, sino de cómo eliges vivir esos años. El ratón levantó la vista, confundido. Durante toda su vida, había estado obsesionado con el tiempo, contando los días, preguntándose cuántos más le quedarían. Pero ahora, frente a este ser tan imponente, todo aquello parecía tan insignificante, como si el verdadero valor de la vida fuera algo mucho más profundo, algo que él había estado ignorando. El ángel continuó, su voz suave pero firme, como si le hablara no solo al ratón, sino a cada ser que alguna vez se había sentido pequeño y temeroso frente a la muerte. «Mira a la mariposa», dijo, señalando una figura etérea que apareció cerca, revoloteando entre las flores del campo. Ella vive solo unos pocos días, pero en esos días cada instante lo vive con plenitud. No se preocupa por lo que viene. Ella disfruta del sol que acaricia sus alas, del viento que la lleva de un lado a otro, del simple hecho de estar viva. Cada día es un regalo para ella, no una carga. El ratón, aún en shock, observaba a la mariposa mientras danzaba con ligereza por el aire. La mariposa no parecía temerle al final de su vida como él lo hacía. ¿Cómo podía una criatura tan pequeña, con tan poco tiempo de vida, vivir de una manera tan feliz y completa? Esa pregunta empezó a darle vueltas en la cabeza. «Y ahora mira a la tortuga», continuó el ángel, mientras el ratón dirigía su mirada hacia una anciana tortuga que caminaba lentamente por el campo. Su paso era pausado, pero cada uno de ellos parecía ser una celebración. Ella vive mucho más que la mariposa, pero no se atormenta por el final. La tortuga disfruta de cada paso que da, de cada hoja que toca, de cada rayo de sol que le acaricia su caparazón. No tiene prisa, porque sabe que cada día es un regalo. Ella camina con paz, sin miedo a lo que vendrá. El ratón miraba a la tortuga con una mezcla de asombro y tristeza. ¿Por qué no podía vivir así? ¿Por qué no podía ver la vida como un regalo, como lo hacía la mariposa, o caminar con la serenidad de la tortuga? Su mente comenzaba a procesar algo que nunca había entendido. El tiempo no era lo que importaba, sino lo que hacías con el tiempo que tenías. La mariposa y la tortuga no se preocupaban por lo que perderían, no vivían esperando la muerte. Vivían en el presente, sin miedo, aprovechando cada momento al máximo. El ángel de la muerte, observando los pensamientos del ratón, sonrió suavemente. Lo que te estoy mostrando, pequeño ratón, no es solo un cambio de perspectiva. Es una verdad universal. La vida no se mide en años, ni en días. Se mide en momentos, en cómo eliges vivir cada uno de esos momentos. La mariposa no piensa en su muerte, porque sabe que cada batir de sus alas es una bendición. La tortuga no corre porque entiende que su camino es suyo y lo recorre a su propio ritmo. No se compara con otros,
No se angustia por el fin. Solo vive. El ratón comenzó a entender, lentamente, lo que el ángel quería decirle. El miedo que lo había acompañado toda su vida, ese miedo al fin, no solo lo estaba separando de la vida, sino que lo estaba robando de lo más valioso que tenía, el presente. Había pasado tanto tiempo anticipando lo que vendría, tan atrapado en la idea de la muerte, que se había olvidado de vivir. Estaba perdiendo los momentos que realmente importaban, aquellos que no regresan, aquellos que nunca podrían ser reemplazados. ¿Cómo puede ser?, pensó el ratón, mirando a la mariposa que aún volaba alrededor y a la tortuga que avanzaba sin prisa, disfrutando de su tiempo. Ellos tienen menos tiempo que yo, y sin embargo, viven con tanta felicidad. Yo tengo más tiempo, pero paso mis días atado al miedo, temeroso de lo que vendrá, y me pierdo de lo que está justo frente a mí. El ratón, por primera vez en mucho tiempo, sintió un leve suspiro de alivio. Algo en su interior comenzaba a liberarse. Quizás, por fin, podía ver la vida de una manera diferente. La voz del ángel de la muerte resonó nuevamente, profunda y tranquilizadora. El tiempo no es lo que tienes que temer, pequeño ratón. Es el miedo lo que te ha hecho perder todo lo que amas. Deja de enfocarte en lo que no puedes controlar. Vive, como la mariposa, disfrutando de cada instante. Camina con la calma de la tortuga, sabiendo que cada paso tiene su valor. La vida es un regalo, y cada día que despiertas es un nuevo comienzo. El miedo al fin solo te roba el presente. El ratón se quedó en silencio, con el corazón latiendo más tranquilo que nunca antes. Por primera vez en su vida, entendió que la muerte no debía ser temida, sino aceptada como parte del ciclo. Lo que realmente importaba era cómo elegía vivir. La mariposa y la tortuga le habían mostrado algo que él no había comprendido antes. La vida no es una carrera, ni una acumulación de años. La vida es un conjunto de momentos, y lo que importa es vivir cada uno de ellos con intensidad, con gratitud y sin miedo. El amanecer de ese día fue diferente para el ratón. Al abrir los ojos, una sensación extraña lo envolvía, como si un peso invisible se hubiera levantado de su pecho. Durante mucho tiempo había vivido bajo la sombra del miedo, y aunque ese miedo no había desaparecido por completo, algo dentro de él había cambiado. Era como si una nueva claridad hubiera iluminado su interior, como si finalmente hubiera entendido algo fundamental, algo que había estado buscando durante toda su vida sin saberlo. Decidió salir a caminar, como solía hacer cada mañana, pero esta vez lo hizo con una nueva perspectiva, un renovado sentido de curiosidad por lo que el día podría ofrecerle. Al principio, sus pasos fueron lentos, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo, pero cada paso lo llevaba más cerca de entender lo que había estado perdiendo. El aire fresco de la mañana acariciaba su rostro, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió respirar profundamente, sin la pesada carga del temor a lo que el futuro pudiera traer. En su paseo por el campo, el ratón se encontró con tres criaturas que lo miraban con sonrisas tranquilas. Eran seres que, de alguna manera, sabían algo que él no comprendía completamente, pero intuía que sus palabras tendrían la clave para algo que había estado buscando sin saberlo. Había una tortuga, que caminaba lentamente, disfrutando cada movimiento, un búho, que con sus ojos sabios parecía observarlo con una comprensión profunda, y una mariposa, que volaba entre las flores con una ligereza que al ratón le parecía casi mágica. La tortuga, con su paso pausado y sereno, fue la primera en hablar. «Pequeño amigo», dijo con voz profunda pero amable, «si vives preocupado por el futuro, nunca disfrutarás el presente. La ansiedad por lo que viene solo te roba el momento que tienes ahora. Cada paso que das, cada hoja que tocas, es un momento único, un regalo que no puedes recuperar una vez que pase». Sus ojos tranquilos miraban al ratón con una sabiduría que solo la paciencia de los años podría otorgar. La tortuga no tenía prisa, no necesitaba correr hacia el futuro, porque entendía que el verdadero valor de la vida radica en vivir plenamente cada paso, sin apresurarse a lo que aún no ha llegado. El ratón, que había estado tan obsesionado con el futuro y con lo que perdería, escuchó sus palabras con un silencio reverente. ¿Cómo podía ser tan ciego antes? Todo lo que había hecho durante tanto tiempo era correr hacia un futuro que ni siquiera podía controlar. Había olvidado que lo único que realmente tiene valor es el presente, el aquí y el ahora. El búho, con sus grandes ojos y su mirada profunda, intervino con voz grave, pero llena de serenidad. «La sabiduría está en entender que todo tiene su tiempo», dijo, mientras su mirada recorría el horizonte. «No te angusties por lo que no puedes controlar, porque eso solo te separa de lo que realmente importa.
La vida es un ciclo, y no todo tiene que estar resuelto hoy. El mañana no te pertenece, así que no lo lleves a cuestas como un peso. Lo único que realmente tienes es este momento, y lo que elijas hacer con él es lo que definirá tu vida. El ratón se quedó mirando al búho, sintiendo que sus palabras calaban hondo. Durante tanto tiempo había intentado controlar su futuro, anticipándose a lo que venía con miedo y ansiedad. Pero ahora entendía que ese enfoque solo lo estaba alejando de la vida misma. La vida no era algo que se controlara, sino algo que se experimentaba, se vivía, se abrazaba con cada respiración. Finalmente, la mariposa, revoloteando alegremente entre las flores, se acercó al ratón. «Yo vivo poco», dijo con una sonrisa en su rostro, «pero cada momento lo disfruto al máximo. No paso mis días temiendo lo que vendrá, porque sé que si lo hiciera, nunca podría volar. Mi vida es breve, pero está llena de color, de luz, de belleza. No me preocupo por lo que sucederá después. Lo que importa es ahora, el vuelo que tengo, la belleza que me rodea». Las palabras de la mariposa tocaron el corazón del ratón. Ella, con su corta vida, vivía cada instante con una gratitud infinita, disfrutando de cada vuelo, de cada color que le ofrecía el mundo. El ratón comprendió que la mariposa no temía el final de su vida, porque ella estaba demasiado ocupada disfrutando de su existencia. Y aunque él viviera más tiempo, ¿no sería mejor vivirlo con la misma intensidad que ella? Vivir cada momento como si fuera el único, sin miedo, sin arrepentimientos, simplemente disfrutando de cada respiración. El ratón sintió lágrimas formándose en sus ojos. Era como si algo se hubiera desbloqueado dentro de él, como si todo lo que había aprendido durante su vida y su encuentro con el ángel de la muerte ahora tuviera sentido. La vida no se trataba de contar los días, ni de anticipar lo que vendría. La vida se trataba de hacer que cada día contara, de disfrutar cada instante, de abrazar lo que tienes ahora. Ya no podía seguir viviendo en constante miedo, porque al hacerlo había estado perdiendo lo mejor que la vida tenía para ofrecerle. Con una renovada sensación de paz y gratitud, el ratón regresó a casa. Cuando entró en su madriguera, vio a su esposa y a sus hijos, que lo recibieron con sonrisas y abrazos. Abrazó a su esposa con fuerza, como si finalmente comprendiera la profundidad de lo que significaba estar con ella, con sus hijos, con su familia. Jugó con sus pequeños, riendo como hacía tiempo no lo hacía, disfrutando de la calidez de su hogar, sin la sombra del miedo acechando sus pensamientos. Cuando sus amigos lo vieron, notaron un cambio en su mirada, una luz nueva que reflejaba lo que su corazón ahora entendía. La vida no estaba en la cantidad de años que tenía, sino en cómo vivía cada uno de esos años. Desde ese día, el ratón comenzó a vivir de una manera diferente. Ya no se dejaba atrapar por el miedo del futuro, porque había entendido que el presente era el único momento que realmente podía controlar. Cada amanecer dejó de ser un recordatorio de lo que perdería y se convirtió en un regalo, una nueva oportunidad para abrazar la vida y disfrutar de todo lo que tenía. La gratitud reemplazó al miedo, y, al hacerlo, su vida floreció. Y así, el pequeño ratón comprendió lo que muchos olvidan a lo largo de sus vidas, que el verdadero valor de la vida no está en cuántos días vives, sino en cómo los vives. Cada momento es un regalo. Cada día es una nueva oportunidad. Y al final, no es el tiempo lo que importa, sino lo que haces con el tiempo que tienes.